Así Bien, es. vamos a seguir con más información porque platiquemos en este momento, vamos a tomar la llamada del senador del PAN, Damián Cepeda, para platicar de temas de migración y también de la destitución del titular, por supuesto, de la destitución del IN. Vamos a contestar la llamada justamente del senador Damián Cepeda. Buenos días, senador. Hola, muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Platícanos la destitución justamente, la petición de destitución de Francisco Garduño por esta situación en donde llamó fifís a los policías federales. ¿En qué momento se salió de control o en qué momento se tomó esta declaración como algo ofensivo, que sí, efectivamente lo es, para pedir su destitución? Pues mira, me parece que en el momento en el que nos muestra cómo ve el titular del Instituto de Migración, pues a los policías y las condiciones en que le parece que es adecuado que estén llevando a cabo su trabajo. Un poco para quienes no lo saben, ¿qué sucedió? Pues que este titular de Migración ha manifestado que le parece, digamos, adecuado, es decir, se ha criticado a policías federales que se quejaron, con razón debo decir, porque las condiciones en las que están llevando a cabo su trabajo pues son inhumanas. Hay imágenes muy claras en donde vemos pues las instalaciones, el lavabo, el baño, la regadera, completamente insalubres. Y ante la crítica que hacen, me parece bastante lógica, la respuesta fue que, bueno, pues que es la cuarta transformación y que esos policías pues están acostumbrados a hotel, y hace esta referencia que son fifís. A mí me parece completamente lamentable. Por supuesto que cualquier mexicano tiene derecho a llevar a cabo su trabajo de manera digna. De hecho, México forma parte de compromisos internacionales en donde pues está prohibido el trabajo indigno. Mucho nos ha costado, por ejemplo, luchar para que los trabajadores agrícolas no estén en estas condiciones, y ahora resulta que al titular de Migración le parece adecuado que los policías estén llevando a cabo esta labor en condiciones inhumanas, no salubres e indignas. Y me parece que si esa es la visión del titular, pues ¿qué podemos esperar para los posibles detenidos que pueda tener en el caso de los migrantes? O sea, es decir, que muestra pues un criterio de una persona que no es adecuado. Y muchos dicen hoy, no, pero es que ya se disculpó. Pues yo nada más les diría que creo que una disculpa obligada pues no es válida. ¿Y por qué digo que una disculpa obligada? Porque tuvo que pasar una semana para que el presidente dijera, bueno, pues miren, incluso hasta se puede disculpar, para que el señor considerara que procedió una disculpa y lo hizo por Twitter. Es decir, pues no hay verdaderamente un, digamos, arrepentimiento, una disculpa genuina. No, fue una disculpa obligada. A mí me parece que, como ha dicho el presidente, dice él en repetidas ocasiones que no tiene derecho a fallar. Bueno, pues este es un error enorme y me parece que se debe mandar un mensaje claro a todo el gobierno de que no se va a permitir este tipo de conductas. Es indigno, la verdad, que el señor esté ocupando hoy un puesto en el gobierno federal. Totalmente, senador Cepeda. Sobre todo estamos hablando de un tema que es sumamente importante actualmente para la política nacional, el tema de la migración, el tema de este control de migrantes, de este flujo de migrantes que vienen de Centroamérica y que además se ha enviado a 15,000 elementos de la Guardia Nacional que estaban destinados para otras funciones en nuestro país y que ahora están cumpliendo estas funciones. Si en el Instituto Nacional de Migración estamos viendo estas carencias y además estamos viendo su titular pues sin este conocimiento de causa y además denominándolos fifís, como es que él los calificó, ¿qué podemos esperar también de otras instituciones? Es decir, ¿por qué no existía el conocimiento de causa sobre estas condiciones precarias en las que estaban laborando estos policías federales y que además en un asunto tan importante actualmente como la migración de Centroamérica hacia nuestro país, senador? Sin duda, mira, nosotros hoy que estábamos pidiendo ayer, que estábamos pidiendo la destitución de este titular, decíamos que había que proceder a esa destitución, que se tenía que hacer un procedimiento, un protocolo para garantizar condiciones dignas en el trabajo a los policías,
tenía que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que sí es delicado que se esté pensando que personas pues que arriesgan la vida a favor de México deban de estar en esas condiciones. ¿Qué condiciones eran? Un lavado con agua, pues ya no digamos potable, sino completamente contaminada, baños rotos completamente, insalubres, regaderas que no están adecuadas, los policías por supuesto que durmiendo en el piso y demás. Entonces, sí son condiciones no adecuadas, yo te lo decía, México forma parte hoy de compromisos internacionales, por ejemplo la OIT, que prohíbe el trabajo indigno, y pues por supuesto que no debe tener lo mismo para policías. No es la condición adecuada para nadie, pero tampoco para personas que arriesgan la vida. Y más allá de estas declaraciones que hizo, ¿usted considera a título personal, senador Cepeda, que Francisco Garduño sí estaba capacitado para cumplir las funciones como como el titular del Instituto Nacional de Migración, cumplía con las características, sobre todo teniendo en cuenta que en estos días es uno de los problemas más importantes y una de las demandas que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para tratar de evitar o detener este flujo de migrantes? Pues creo que hoy queda claro que no. Además del perfil con el que cuenta, pues me parece que no tiene no solo la capacidad hoy, sino sobre todo la condición humana, la calidad moral para estar al frente de este instituto. No es lo adecuado, y me parece que si el presidente quiere ser congruente, sin duda alguna lo tiene que destituir para que quede claro que en el gobierno no se tolera ese tipo de actuar. Muchas personas hoy dicen, bueno, pues se disculpó, pues mira, una disculpa después de una semana prácticamente obligada, me parece que muestra que pues no hubo verdaderamente un arrepentimiento, sino más bien que considera que son las condiciones adecuadas en las cuales los policías deben de estar, y bueno, te repito, pues si eso piensa, imagínate qué piensa de los migrantes, ¿no? Que ni siquiera mexicanos son, pues no quiero ni pensar las condiciones que le parece adecuados que estén. Correcto. Y finalmente, Damián, ¿considera usted, senador, que sí va a llegar a buen puerto esta petición de destitución? ¿Cree que sí tenga eco esta petición, no solamente de usted, sino de los senadores del PAN, para que puedan remover de su cargo al señor Francisco Garduño? ¿O se va a quedar simplemente aquí en meras acusaciones, como últimamente hemos sido testigos, sobre todo en diferentes cargos importantes en esta administración? Yo espero que sí, creo que sería lo congruente. Desgraciadamente Morena, ahora que hicimos la petición en el Senado, pues no estuvieron de acuerdo. Yo espero que puedan hacer conciencia, que puedan reflexionar al respecto y que puedan entender que pues no es correcto este mensaje en el gobierno federal. Correcto, senador Damián Cepeda, muchísimas gracias, buenos días, gracias por tomar la llamada, seguimos en contacto, Buenos seguiremos. días, un saludo. Muchas gracias.